Buenas noches. Saludamos a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live. Envíenos sus saludos, dejen sus mensajes, les estaremos leyendo. En el marco En el marco del proyecto Resistencias Lésbicas de la Via Yala, la red de organización de lesbianas y mujeres bisexuales de Latinoamérica y el Caribe, LESLAC, hemos levantado diagnóstico situacional sobre nuestros derechos a través de la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia. Hoy presentamos los resultados de este proceso en Bolivia. Nos llena de mucha satisfacción poder compartir estos resultados y abrir este primer diálogo sobre su impacto en la vida y dignidad de las mujeres LGBTQ+ en Bolivia. Le doy paso a Lía Burbano, coordinadora del proyecto Resistencias Lésbicas de Abya Yala. Muy buenas tardes, amigas, amigues, quienes están ahorita en sala, compañeras, militantes, activistas de la red de lesbianas y bisexuales de Bolivia. Un saludo también a quienes se conectan a través de la fanpage de LESLAC y de la red de lesbianas y bisexuales de Bolivia, pero también de las otras organizaciones que conforman LESLAC. Un saludo a nombre de LESLAC. LESLAC es la red de organizaciones lésbicas y bisexuales de Latinoamérica y el Caribe, que se fue conformando gracias a un proceso que les voy a compartir en este instante. Pero antes de continuar con esta pequeña intervención, quería pues darle un saludo muy fuerte a todas las hermanas lesbianas, bisexuales, queer, mujeres trans, que el día de ayer marchamos en este glorioso 8 de marzo, una lucha reivindicativa, necesaria, que nos identifica y que atraviesa nuestras cuerpos, nuestras realidades en toda la región. En muchos lugares las jornadas han sido intensas, muy políticas, de alta movilización, y en algunos otros espacios, como en el caso de Ecuador, tanto en Quito como Guayaquil, estas manifestaciones fueron reprimidas violentamente por la policía. Y sabemos de otros lugares de la región donde también han ocurrido este tipo de atropellos, justamente en el día dedicado a reivindicar, conmemorar los derechos de las mujeres. Los estados no garantizan nuestros derechos, los estados violentan nuestros derechos, las instituciones continúan siendo un elemento opresor dentro de nuestro camino hacia la igualdad y no discriminación. Un saludo solidario a todas las hermanas y hermanos que han caminado y que han vivido estas situaciones violentas, pero también un abrazo solidario para quienes nos hemos mantenido en pie de lucha hasta el final. Dicho esto, continúo. La lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Latinoamérica y el Caribe ha sido intensa en las últimas décadas. Y las lesbianas, las mujeres bisexuales, hemos estado ahí, impulsando y empujando esta lucha. No obstante, aquí seguimos reclamando mayor visibilidad y espacios propios, incluyentes pero propios, que nos permitan reflexionar sobre las opresiones que aún atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas como mujeres disidentes de la heterosexualidad obligatoria. Por ello, desde hace algunos años, muchas activistas y lesbianas feministas hemos aprovechado cada encuentro que ha tenido lugar en la región para sentar de a poco las bases de una red que logre articular a organizaciones y colectivas de mujeres lesbianas y bisexuales en Latinoamérica y el Caribe. En este contexto nace LESLAC en el año 2018 con la finalidad de articular acciones regionales que atiendan los efectos de la discriminación y las violencias contra las lesbianas y mujeres bisexuales desde una mirada interseccional e intergeneracional. Con la intención de fortalecer y garantizar la sostenibilidad de este espacio, el año 2020 constituimos un equipo coordinador conformado por
la Red de Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, Corporación FEM de Colombia, Fundación Mujer y Mujer de Ecuador, Musas de Metal de México y Lesbianas Independientes Feministas y Socialistas de Perú. Nuestro caminar como equipo coordinador del LESLAC no ha sido fácil, ni breve, ni fluido. Hemos invertido mucho trabajo y esperanzas en construir un plan estratégico que nos encamine hacia nuestro sueño. Constituirnos en una red de organizaciones feministas articulada y reconocida con influencia y capacidad de gestión en políticas públicas, impulsando y fortaleciendo el activismo LGBTQ+ en la región. Así nace Resistencias Lésbicas de la Abya-Yala, proyecto que busca mayor visibilidad, empoderamiento y resiliencia para las mujeres y colectivas LGBTQ+ de Latinoamérica y el Caribe. Para lograrlo, LESLAC está trabajando en 3 acciones estratégicas. La primera, hemos empezado un proceso para construir la agenda regional de mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Muy pronto las estaremos contactando a todas las activistas y colectivas LGBTQ+ de la región para que nos acompañen en este proceso. Segundo, estamos trabajando en la generación de información estratégica para la incidencia en políticas públicas regionales para mujeres LGBTQ+. Esta actividad se enmarca en esta segunda acción estratégica. Y la tercera, el fortalecimiento del LESLAC como red. La presente investigación es la contribución de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia a la generación de información sobre la situación de mujeres LGBTQ+ en Bolivia. Gracias a todas por este valioso aporte. Gracias a quienes participaron en los grupos focales, gracias a quienes dirigieron la investigación, gracias a quienes aportaron con información clave, gracias a quienes han contribuido directa o indirectamente para que hoy podamos estar aquí compartiendo este importante diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer de Bolivia. Quiero cerrar esta corta intervención enviando un fuerte saludo de solidaridad a las hermanas lesbianas, feministas, grupos de mujeres y personas LGBTIQ+ de Guatemala. Lo que está ocurriendo en materia de derechos, esta ley que está provocando con sus 4 artículos retroceder los avances y las conquistas legítimas tanto de las mujeres como de las poblaciones LGBTIQ+, es vergonzoso, pero también es un llamado de atención, una alerta feminista para todas las activistas, para todos los colectivos, para que nos unamos y hagamos un frente común en contra de los avances de grupos antiderechos ultraconservadores. Es hora de unirnos, compañeras, hermanas. LESLAC es un espacio abierto, es un espacio que se está construyendo, es un espacio nuevo, pero estamos abriendo las puertas de par en par a través de estos eventos para que nos conozcan, para que nos contacten, para que juntas comencemos a trabajar y articular acciones que nos protejan contra este tipo de procesos que, por ejemplo, ahora en Guatemala, antes en El Salvador, pero también aquí en Ecuador, están ocurriendo y con toda seguridad en Bolivia y en Colombia y en Chile y en todos los países de la región. Así que, hermanas, amigas, compañeras que nos acompañan, nuevamente bienvenidas. Un saludo a la red LGBTI de Bolivia y quedan en su evento. Les estamos acompañando desde todos los rincones de la región. Un abrazo solidario y que viva el 8M, compañeros. Muchas gracias, Lía. Te agradecemos mucho por todas las palabras. Ahora vamos a dar paso a las palabras de la Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, Silene Salazar Guarita, hija de Mary, nieta de Celia, mujer, lesbiana, quechua y lesbofeminista. Por favor, Silene. Hola Ale, primero agradecerte que estés aquí, que estés como moderadora. Ale es la coordinadora de la Batucada FEM de las redes de mujeres lesbianas y bisexuales de Santa Cruz, solamente para hacer esa breve presentación.
Pues me siento muy feliz y complacida de estar aquí con todas ustedes, con todas y todos que nos están viendo en este momento. El día de ayer fue el 8 de marzo, fue un momento que tuvimos de resistencia de nuevo, de protestas en Bolivia, en todas las ciudades. Para mí eso es algo tan inspirador, que siga también la lucha, pero también hoy día nos levantamos con más noticias de violaciones, de pues denunciados que han salido libres, y pues tenemos que volver a la resistencia nuevamente. Este diagnóstico para las de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia es un hito histórico, porque permite evidenciar la vida de las mujeres lesbianas y bisexuales, no solo para incidir en políticas públicas, ¿no?, sino también para reflejar nuestras vidas, para tener evidencia de lo que nos están pasando a cada una de nosotras. Entonces, para nosotras es realmente de gran agrado que se haya podido llevar a cabo. Estamos bastante agradecidas con el Fondo de Mujeres del Sur. El poder articular también con LESLAC y con las organizaciones que pertenecen es realmente importante, porque yo creo que en la articulación está un poder muy importante en poder dialogar, en poder hablar, ¿no?, en poder romper el mito de que estamos en competencia, ¿no? En Bolivia no hay esta clase de estudio cualitativo todavía específico en mujeres lesbianas y bisexuales y queer. Se han sacado más estudios de nivel cuantitativo y no así cualitativo, como es este diagnóstico que nos va a poder permitir ver las violencias y discriminaciones que vivimos en el día a día en todos los espacios, ¿no? Entonces, pues yo voy a dar paso a las compañeras que estén presentes, que sigan presentando esta investigación, y quedo agradecida totalmente con la compañera Mariana, Elam y Laura por el increíble trabajo que han hecho, y con cada una de las mujeres que en todas las regiones de Bolivia se han dado cita para estar en la encuesta, para estar en las entrevistas, para estar en los grupos focales. Nada más, gracias compañeras. Entonces le devuelvo la palabra a Ale. Muchísimas gracias, Silene, por tus palabras. Y bueno, compañeras, queremos saber cuántas somos, dónde estamos y desde dónde nos saludan. Les invitamos a contestar un breve formulario a través del link que se encuentra en los comentarios del Facebook Live. Saludos a quienes se están conectando en este momento. Les damos la cordial bienvenida. Y bueno, paso a dar la palabra al equipo de trabajo de este diagnóstico, que está conformado por Elam del Castillo, lesbiana, abortera, abogada feminista y acompañante de casos de violencia machista. Por otro lado está Mariana Iturri, compañera, lesbiana, abortera, psicóloga feminista, y Laura Ceballos, antropóloga y comunicadora radial con especialidad en estudio afro-latinoamericano y caribeños, enfocada en educación superior y tecnología. Por favor. Hola Ale, gracias por la presentación. Buenas noches a todas las presentes. Y pues sí, estamos con las actividades del 8M, ¿no? Que ahora vamos a ir continuando con lo que es la presentación de esta investigación tan linda que hemos podido realizar este último fin de año. Yo les voy a mostrar. No entra. Ya. Como pueden ver, en esta presente investigación se ha planteado más que todo un estudio de lo que es la situación problemática de derechos de las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres queer de Bolivia, que se ha realizado en las principales ciudades de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Beni, en todo lo que ha sido los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021. Este estudio ha sido para tener un acercamiento a la realidad que tenemos las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres queer en Bolivia. También nos ha podido demostrar, como mencionaba nuestra compañera Silene, que ha habido una ausencia un poco de los datos, lamentablemente cuantitativos,
por el hecho de que en Bolivia no se han realizado este tipo de estudios antes. Hace muchos años se han realizado de manera cualitativa y no cuantitativa. Entonces nosotros hemos realizado unas encuestas para tener, para dirigirnos, para saber a qué nos dirigíamos de manera un poco cualitativa, ¿no? Esta investigación se ha realizado en áreas urbanas, en las principales ciudades de cada departamento, pero nos ha quedado pendiente también para futuro poder conocer realidades fuera de este espacio geográfico que se consideran categorías como la autoidentificación, las étnica, la migración, la ruralidad. Para hablarles un poquito de lo que es el marco normativo dentro de Bolivia, comentarles que en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tenemos el artículo 14, que indica en su párrafo segundo que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económico-social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar lo que es el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de todas las personas. También tenemos la Ley 045, que es la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Esta ha sido aprobada el 2010, en la cual define prácticamente lo mismo que la Constitución referente a lo que es la discriminación, pero también en esta añaden la parte que es las condiciones de derechos humanos y libertades fundamentales que han sido reconocidas en realidad por nuestra Constitución política, además de añadir sobre lo que son las orientaciones sexuales e identidades de géneros, también como el origen, la cultura, el idioma incluso. En el 2013 se ha aprobado la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es la 348. En esta ley han desarrollado 17 tipos de violencias, de las cuales nosotros hemos rescatado un poquito de cada una para poderles explicar el marco normativo que manejamos aquí en Bolivia. Por ejemplo, tenemos la violencia física, que es toda, como sabemos, es toda acción que ocasiona lesiones o daños corporales, ya sean internos o externos, de manera temporal o permanente. Tenemos la violencia psicológica, que es un conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, de intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres. Tenemos lo que es la violencia simbólica y o encubierta, que son más que todo los mensajes, los valores, los símbolos, signos, imposiciones sociales, imposiciones económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas. La violencia sexual, que es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto ya sea en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que vulnere o restringe el derecho al ejercicio de una vida sexual libre, segura y plena de las mujeres. La violencia contra los derechos reproductivos, que es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, a lo que es la orientación, a la atención integral y el tratamiento durante ya sea el embarazo o la pérdida, el parto y la lactancia. Más que todo a decidir libre y responsable en el número y espacio de las hijas e hijos y ejercer una maternidad segura y elegir los métodos anticonceptivos seguros. Tenemos la violencia laboral, que se ha dado, que es toda acción que se produce en cualquier ámbito laboral, ya sea público o privado. Tenemos la violencia institucional, que es toda acción u omisión de servidoras o servidores, ya sean públicos o de personal de instituciones privadas, que impliquen una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada, que obstaculice o menoscabe o niegue a las mujeres el acceso a la atención del servicio requerido. La violencia en la familia, que es toda agresión física, psicológica o sexual que sea cometida hacia la mujer, ya sea por los cónyuges o excónyuges, los convivientes o la familia ascendente o descendientes, hermanos, primos, padres, en general.
También la violencia contra los derechos y la libertad sexual, que es toda acción u omisión que impida o restringe el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena, o que vulnere su libertad en la elección sexual. Vamos a continuar con lo que es la metodología, en lo que les va a hablar nuestra compañera Ana Laura Ceballos. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Un poco me toca a mí hablar sobre la propuesta metodológica que realizamos para este estudio. La misma se corresponde al diseño explicativo secuencial, cuya principal característica es que en la primera fase de investigación se van a registrar datos de corte cuantitativo para luego diseñar las técnicas para registrar datos de corte cualitativo. En la siguiente diapositiva nos va a indicar que entonces este estudio ya tiene un enfoque metodológico mixto, ya que se utilizan diferentes técnicas para poder recopilar esta información. En la siguiente diapositiva lo que vamos a presentar es un poco el diseño de esta investigación en las 3 fases. La primera, como ya mencioné, usa la técnica de recopilación de datos cuantitativos, que son los cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, que vinculado a una revisión analítica de literatura nos va a permitir como producto tener la primera base de datos. Sobre esta primera base de datos, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la segunda fase. La segunda fase corresponde entonces a poder realizar ya otras técnicas para registrar información de corte cualitativo, en la cual se va a utilizar la técnica de los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas, esto con el fin de poder realizar muestras confirmativas. La característica de las muestras confirmativas es que en base a la primera base de datos, valga la redundancia, vamos a profundizar ciertos datos donde, como indica la diapositiva, no se tienen tendencias claras, sobre todo en este aspecto sobre identificación de violencias, etcétera, pero además porque surge ciertos escenarios o hipótesis de problemas que a lo mejor no se estipularon al inicio de la investigación. En la siguiente diapositiva veremos que en base a la primera y la segunda fase ya se plantea la tercera, donde vamos a tener un análisis, una comparación y una integración de toda esta información registrada a través de las 3 técnicas mencionadas, con el fin de poder realizar conclusiones y asimismo poder redactar resultados a través de un informe. En la diapositiva lo que vemos es un pequeño diagrama sobre lo que es la propuesta metodológica del diseño explicativo secuencial de En la siguiente diapositiva lo que yo voy a explicar es un poco los hallazgos que se tuvo con este tipo de propuesta metodológica, y uno específico es el que ya mencionó mi compañera Mariana, en la cual es un estudio que nos permite un acercamiento de datos cuantitativos, ¿no? Que es un estudio que normalmente en Bolivia no se está realizando, quizás por una circunstancia de que en Bolivia, como en otros países que ya se mencionaron en otras investigaciones, no se cuenta con una base estadística sobre la población LGBTIQ+, y mucho menos sobre la población en específico de mujeres LGBTQ+, ¿no? Entonces, esta prueba de estudio nos ha permitido diseñar una campaña en redes sociales que nos ha permitido, asimismo, poder probar, plantear estudios de corte cuantitativo. Y la base de datos de corte cualitativo nos ha permitido, como les mencionaba, de las muestras aproximativas, secuenciales, nos ha permitido entender otro tipo de problemáticas que, si bien no estaban consideradas como el objetivo central de la investigación, son de alta relevancia para poder ser postuladas para próximos estudios, como son, por ejemplo, la violencia entre mujeres, en una relación entre mujeres, la violencia dentro del activismo LGBTIQ+, la alta tasa de trabajo informal, que en muchos casos se menciona como quizás una fuerte categoría influyente en violencias, las desorientaciones epistémicas respecto a orientación sexual e identidad de género en las diferentes reglamentaciones vigentes del país, que a este punto añado que es un común que se tuvo con otras presentaciones de estas investigaciones, que lo que muestra es que desde el aparato institucional no hay una capacitación fuerte para poder
identificar la diferencia epistémica en estos conceptos, ¿no? Bueno, y sin más, le cedo la palabra a mi compañera Elan para que continúe hablando sobre los resultados de la primera fase, que son los cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. Bueno, gracias, Laura. Continuando con lo que son los resultados de la encuesta, esto es lo que nos ha servido para saber a qué más o menos nos dirigimos dentro de esta investigación en la parte cuantitativa, más que todo, porque las encuestas se han realizado de manera virtual y hemos obtenido datos de 100 mujeres entre lesbianas, bisexuales y queer, las cuales han sido alrededor de todo el país, ¿no? Entre las edades, por ejemplo, todas han oscilado un rango muy grande, entre 18 a 50 años, pero hemos tenido una mayoría entre las edades de 26 a 35 años, lo que ha hecho que nuestra muestra se reduzca un poco. Dentro de las encuestas hemos podido evidenciar que ha habido una mayor participación de mujeres lesbianas, y también hemos podido evidenciar que la mayoría de estas mujeres actualmente viven con sus familias, dado a que en un conjunto también con las entrevistas y los grupos focales hemos podido ver que la pandemia ha hecho que muchas de las compañeras vuelvan a lo que es a vivir con las familias, a compartir con otras compañeras y todo, ¿no? Porque ha habido un movimiento económico bastante fuerte que ha afectado a todos en general. Dentro de los tipos de violencias más conocidas que hemos podido ver dentro de las encuestas es que las compañeras evidencian las que son las violencias físicas y psicológicas. Muchas de ellas han mostrado, un 73% ha mostrado indicar que ha sufrido violencia por parte de su pareja y un 23% lamentablemente no. Dentro de las causas de esta violencia que se han considerado dentro de la población están más que todo la mala comunicación entre las personas, la dependencia económica que se puede tener una contra otra, valga la redundancia también sabiendo la situación que hemos pasado con esta pandemia que nos ha generado mucho movimiento en las cuales no todos han podido mantener su estabilidad económica de la manera que lo solían hacer. Además que un gran problema para las parejas del mismo sexo es la lesbofobia que nosotras sufrimos a diario, el acoso en las calles, ¿no? Las opciones que han elegido nuestras compañeras en la muestra para detallar un poquito lo que son los ambientes donde se ejerce más que todo esta violencia y la lesbofobia ha sido de parte prioritariamente de los familiares, pero también así de personas desconocidas como de compañeros de trabajo, personas de instituciones y una cantidad mínima, pero no para ignorarla, sobre las parejas que cada una tiene. Estas compañeras, en el momento de haber sufrido algún tipo de violencia, han afirmado que no han denunciado este tipo de violencias o acosos a ninguna entidad. En realidad han preferido tenerlo callada. Un muy poco porcentaje, del 31.6%, ha denunciado lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Una muy mínima cantidad, del 15%, ha denunciado lo que es ante la familia, pero en su mayoría, el 52%, ha decidido buscar apoyo en organizaciones colectivas o instituciones que tengan apoyo a la población LGTB, como ser, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz, la Casa de Mujer, que apoya bastante a la comunidad, entonces es donde uno puede ir a hacerse asesorar de muchas maneras, donde también hay psicólogas y demás. Muchas de las mujeres que han sido entrevistadas afirman tener un grado de formación educativa universitaria. La mayoría trabaja, pero esta mayoría que trabaja es de una manera independiente, porque se ha podido evidenciar que como hay este tipo de violencia laboral, no todas están en muchas instituciones, dado a que las instituciones también, por no despedir a las personas y decir que es de una manera lesbofóbica, simplemente lo hacen sin ningún motivo.
muchas, dentro de lo que es la salud, muchas afirman haber asistido a un centro médico, pero también hemos podido evidenciar esto de que al momento de ingresar a un centro médico, porque la salud es bastante importante, no todas mencionan su orientación sexual, no se sienten cómodas con ello, porque al momento de evidenciar tu orientación sexual es donde una sufre bastante discriminación. Es por lo mismo que los datos nos botan de que sí han podido asistir a centros de salud, pero no han sufrido discriminación por este hecho de que es invisibilizada nuestra sexualidad y no hay una comodidad porque dentro se afirman, ellas mismas comentan que en los centros de salud las violencias que han podido recibir, el pequeño porcentaje que lo ha podido recibir al demostrar que su orientación sexual ha sido más que todo la lesbofobia, la violencia psicológica y también violencia obstetra. El 61% de las compañeras que han realizado la encuesta han afirmado asistir a alguna capacitación sobre lo que es la violencia. Ahora vamos a continuar con lo que es un análisis comparativo de los datos y sistematización con nuestra compañera Elam del Castillo. Hola, Mariana. Gracias, Mariana. Para continuar la parte dentro de los resultados, pues como pueden ver a la previa explicación de las compañeras y el equipo de trabajo, de los grupos focales que hemos tenido, el levantamiento de información y de las entrevistas realizadas, se puede evidenciar, ¿no?, que hay una gran mayoría generalizada que generaliza en realidad las violencias, ¿no? Y las resume en cuáles, en la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. Muy pocas nombraron lo que es la violencia sexual, ¿no? Más la verbal, la física y la psicológica. Y la más común, que es la sexual, entre las relaciones interpersonales, que es la violencia también económica, ¿no? El análisis de las entrevistas semiestructuradas y de los grupos focales se ha hecho a través de la siguiente propuesta y las siguientes categorías. La misma que se puede ver en la diapositiva. Podemos ver que ahí encontramos la aceptación como lesbiana, también encontramos la heteronormatividad, la violencia entre mujeres, lesbiana como una mala palabra, migración, acceso a justicia, invisibilización de las violencias en la población LGBTQ+, activismo y también el área de salud, ¿no?, desde un enfoque feminista. Para continuar estos enfoques, vamos a ver las categorías una por una, desde la palabra de las mismas de las mujeres, ¿no? Para nosotras es importante hablar desde ahí, porque desde ahí podemos hablar desde la memoria y desde su palabra y sus experiencias. Entonces, en la primera categoría podemos encontrar que están anexadas en el nexo 8 y 7 de la aceptación de la lesbiandad como mujer lesbiana en Bolivia, un testimonio donde nos afirma que cuando una de las compañeras tenía 15 años, de hecho, y bueno, no lo tomaron bien sus padres cuando ella asumió su lesbiandad. ¿Y por qué no fue tomada bien su lesbiandad, no? Ella menciona, como pueden ver en la diapositiva, por la religión, ¿no?, a través de la cristiana evangélica. Entonces ahí podemos ver que el fundamentalismo ha sido presionado, ¿no?, por lo cual ella sufre una violencia sutil o implícita que ellos han utilizado hacia mí, ¿no? Ella menciona que ha sido muy dolorosa esa parte de su vida porque cree que echarle la culpa a ella, más porque es mujer, entonces hay una doble culpa cuando asume su lesbiandad, ¿no? Y se posiciona de una forma política dentro del ámbito familiar a través de su identidad lésbica. Entonces, ella menciona que carga una doble culpa porque ellos ya la asimilan, que ya no quiere ser una mujer, sino asimilan que quiere ser un varón, ¿no? Lo que ella menciona que no es cierto. Entonces, en esta categoría podemos ver que asumirse como una mujer lesbiana o bisexual lleva un proceso de tiempo, ¿no? El cual no solo al aceptarte es una etapa de tu vida, sino también en el poder también puedes reconciliarte contigo misma, ¿no? Y aceptar la mujer que eres y sobre todo aceptar la sexualidad en la cual te encuentras en ese momento. Parte de este proceso también es asimilarte como mujer lesbiana o mujer bisexual frente a todas las personas que nos rodean, ¿no? Como también la familia, la sociedad, los espacios educativos, laborales. En la mayoría de los casos de las entrevistas que pudimos levantar,
se pudo evidenciar que asumirte como una mujer lesbiana o bisexual conlleva muchas agresiones verbales, ¿no? Como también físicas. Por ejemplo, el rechazo de los padres, como en esta historia, y de las madres, ¿no? El exiliarte de las casas donde vives. Otras compañeras también indicaron que había discriminaciones no solo surge en ese momento, ¿no? Sino también en el espacio de la niñez, cuando empiezas a vestirte de una forma cómoda, ¿no? Renunciando al estereotipo femenino. Y pues la familia reacciona verbalmente a la misma, ¿no? Queriendo normalizar y queriendo corregir, ¿no? A los niños, a las niñas. En los casos más extremos se puede evidenciar que incluso se llegó a violaciones correctivas, ¿no? En el supuesto de asumirse como mujer lesbiana o bisexual, ya que eso para las familias es un error. En la siguiente categoría podemos encontrar, Mariana, puedes cambiar, gracias. Podemos encontrar la heteronormatividad, ¿no? Ahí tenemos la historia de una compañera que nos menciona, yo me he visto de ambas formas, cómo me siento cómoda, pero cuando me visto más femenina, he recibido más acoso de hombres, acoso sexual, pero vestida de masculina recibo las miradas juzgonas, ¿no? O de los amigos, los comentarios que dicen, ¿por qué no te vistes mejor? Que si saben tu orientación sexual, también te dicen, te falta un buen chico, un buen acostón, o te falta estar conmigo, ¿no? Esas son palabras de los amigos hacia la compañera que nos cuenta su historia. Ella también comenta que también ha sentido que ha pasado en círculos de amigos más que todo, que yo les digo que tengo mi pareja y me dicen, ¿y por qué no te das un beso con ella? No solamente con mi pareja, haciendo con amigas también, pero es como para una satisfacción personal más que por cualquier otra cosa, ¿no? Ella identifica en la memoria, en la historia que nos cuenta, esa violencia, ¿no? Dentro del reconocimiento del ejercicio de poder que destacan estas entrevistas, manifiesta que existe una reproducción de la heteronormatividad genérica, con un enfoque machista en las relaciones entre mujeres, ¿no? Puede ser considerada una de las principales causas de normalización en la mayoría de distintos tipos de violencia, siendo la más común la psicológica, ¿no? Que puede desencadenar en otras. En este testimonio que acabo de mencionar, de leer, se refleja como la heterosexualidad obligatoria para nosotras, que es un régimen que en la vida de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿por qué? Nos coloca sobre las cuerpas de las mismas un rol específico que debemos cumplir a través de sus comentarios, ¿no? Y por supuesto, cuando asumen la feminidad, podemos evidenciar ese acoso, pero cuando no asumen el rol, también se las acosa por no ser sumisas en este régimen heterosexual. También por atreverse a cruzar el límite que se le has puesto, ¿no? Por supuesto, el patriarcado, como pueden ustedes, compañera, evidenciar, ha puesto y ha representado a la lesbiandad como si fuera funcional a los hombres. No es raro poner en cualquier buscador de internet lesbianas y encontrar sitios llenos de pornografía, ¿no? La violencia que vive una mujer lesbiana actualmente, o bisexual o queer en las calles es diaria en Bolivia, a través como estos testimonios, ¿no? De los acosos, de los comentarios correctivos, de la intimidación sin respetar tu espacio personal, ¿no? Los hombres se dan esa atribución. Y bueno, para continuar con la otra categoría, me gustaría mencionar que también está este enfoque al mito, ¿no? Del amor romántico. Mencionar que es un modelo de estructura de la conducta de las personas dentro de una relación psicofísico-afectiva. Esta puede llegar a traspasar los límites de lo que consideramos normal, ¿no? Conformando un lazo de interdependencia que puede normalizar violencias psicológicas y físicas, ¿no? Como podemos ver, aquí hay un testimonio que nos habla y nos cuenta lo siguiente. Pienso que es lo más doloroso que una puede pasar. Me toca vivir una experiencia que me dejó desconcertada porque pude darme cuenta que estaba viviendo violencia psicológica por más de un año. Y lo que hizo resaltar esto fueron los golpes. Bien, algunas amigas que al principio se enojan, les duele, pero luego se están tranquilas. En otras,
en otros momentos que nos deja en un lapso de reflexión y también cuestionamiento de nuestras acciones, como las acciones de las demás y lo que podemos llevar a estar en una situación así, ¿no? Entonces, como podemos evidenciar, la compañera a través de este testimonio nos habla de la violencia que también existe entre las parejas lesbianas y bisexuales, ¿no? Que es algo bastante común que también ha sido lanzado en las encuestas. Muchas de estas violencias que se llevan según las entrevistas es a través de los insultos, los gritos, la culpa, ¿no? Normalizando ciertas culpas de que las compañeras ocasionan, ¿no? Que es a través de los celos y los temas de posesión y la propiedad de la cuerpa de la otra compañera. Lamentablemente se puede ver que este tipo de violencias no tienen la misma connotación que tendrán en una relación violenta de una pareja heterosexual, ¿no? Si bien la vivencia de las violencias a través de los golpes es común, detrás de ella se vivía otro conjunto de violencias como ser la verbal, la psicológica, la económica, para nombrar algunas que también han salido en las cifras, ¿no? Nosotras, las mujeres lesbianas y bisexuales, como se lee en el testimonio, están en un ciclo de pareja, no saben cómo entraron ahí y tampoco saben cómo salir, ¿no? Cuando ese ciclo de resistencia con la otra compañera en la relación llega a salir estas estructuras, ¿no? Que en un momento se vuelven un espacio ya no seguro, un espacio ya no en resistencia, ¿no? Ese momento es cuando las compañeras pasan a ser aisladas y no se nombran ya como lesbianas o bisexuales en ese momento, ¿no? Tratan de estar exiliadas cuando están en una relación con varias estructuras de violencia. Actualmente, denunciar en Bolivia y muchas veces en el entorno normalizan bajo la idea que dos mujeres, cuando una quiere denunciar violencia psicológica o física en una relación, normalizan las instituciones policiales, PLCB, Fiscalía, que eso no es posible en Bolivia, que dos mujeres no pueden estar peleando, ¿no? Las típicas palabras, no pueden estar enojadas porque la violencia entre mujeres no existe y que deberíamos conciliar y que deberíamos quedar bien y no estar en esa situación, ¿no? Pasando a la otra categoría, encontramos la mala palabra que es lesbiana. Como pueden ver en la diapositiva, encontramos un testimonio que nos menciona que esta sociedad es muy jodida, ¿no? Porque no puedes andar con tu pareja en las calles, besándote o agarrándote de la mano. Y esas cosas son muy intensas, más que todo yo me voy por las noticias, lo que va pasando, porque siempre hay golpes. Porque te gusta una mujer, va a haber problemas en la calle. En ese sentido, yo siempre he tenido un cacho de cuidado, más que todo cuidarme a mí y a mi pareja. Se siente protegida, ¿por qué? Porque porque no nos pase nada, porque a veces si les va, se les va a poder hacer entender. En esta categoría podemos ver que si bien algunas compañeras no mencionan el haber recibido algún tipo de violencia en su niñez o en adolescencia, se sabe también que gran parte de la población de mujeres lesbianas bisexuales sí recibió discriminación y rechazo, también acoso, incluso violencia física, psicológica y sexual dentro de sus familias. Pero el hecho de asumirse como mujeres lesbianas y bisexuales, las compañeras mencionan que muchos hechos de discriminación, sobre todo en las áreas públicas, en los espacios públicos, restaurantes, calles, parques, discotecas, es donde aún la sociedad no permite que una mujer pueda decidir su propio cuerpo ni asumir su propia orientación sexual visible, ¿no? Ya que también se puede ver que la mayoría de las discriminaciones que pasan estas compañeras son en las calles, ¿no? Como mencionaba, tras el acoso, los insultos, las miradas juzgadoras, también las persiguen una cuadra, 2 cuadras, ¿no? Hace mucho el contexto y el horario también. Lo que más resalta son las miradas, como menciono, juzgadoras, ellas mencionan, que les hacen sentir incómodas, ¿no? Y de alguna forma también les hacen sentir en un espacio inseguro. Estos mismos sucesos pasan diariamente y son normalizados, invisibilizados e incluso callados por toda la sociedad. También es romantizada el acoso callejero, ¿no?
en nuestro Estado boliviano para que nos podamos callar y no evidenciar este tipo de acoso tan latente, ¿no? Y agotador que sufren las mujeres en esta sociedad. En la siguiente categoría tenemos la migración, que era la estrategia de autoexilio de una pro de libertad. Podemos encontrar un testimonio que nos menciona: yo soy de provincia y es muy feo, es muchísimo peor, la gente se conoce, se ubica de qué familia es, ya ahí hay comentarios y miradas, ¿no? Mucho más directas, se pueden dar la vuelta entera para verte, y creo que sería importante ver esos lados, porque ahí es más jodido, y aquí nos quedamos diciendo que yo aquí siento un poco más de libertad, de lo que yo siento cuando voy a casa de mi mamá. Incluso si me voy a Santa Cruz, voy a sentir mucha más libertad de la que tengo. Aquí en Sucre o en La Paz hay mucha diferencia, por eso es que muchas personas homosexuales o lesbianas migran buscando otro autoexilio, ¿no? En esta categoría podemos ver que cuando una mujer se asume como lesbiana o bisexual, entra en un proceso de liberación, ¿no? Y rebeldía, de aceptación con su cuerpo y con su ancestralidad y su memoria. Entonces, esto ayuda a que en el manejo de incertidumbres y temores, en muchos casos, en la toma de decisiones como la independencia, te ayuda a migrar, ¿no? Porque tú te rebelas ante el sistema heterosexual obligatorio, como también a la apropiación o posesión de tu familia que quiere corregirte en tu vida, ¿no? Para continuar con la siguiente categoría, podemos encontrar el acceso de justicia. Como pueden ver ahí, también tenemos otro testimonio de las compañeras que nos mencionan que es muy difícil denunciarlo, ¿no? Porque como dices, no se visibilizan, y ya uno cuando quiere hacerlo porque no tiene sentido, entonces ya que, por ejemplo, recibo discriminaciones y sufro violencia a diario, no solo por ser mujer, también por ser negra, por ser lesbiana. Entonces, si yo quiero ir a donde un policía, digamos, en la esquina, y decir que esta persona me está discriminando, y le digo, vea la ley 045, y ese policía sabe que es la ley 045, ¿cómo voy a ir a decirle algo más que ni siquiera sabe él, ¿no? Entonces podemos encontrar en esta categoría que varias de las compañeras no pueden acceder a la justicia, no solamente por el tema de la discriminación o la causa o un tipo de violencia que viven en los espacios donde se habitan, sino porque el sistema judicial actualmente en Bolivia sigue siendo corrupto, ¿no? A pesar de todas las normativas que mencionó mi compañera en las primeras diapositivas, el Estado no nos da un espacio seguro de justicia para nuestras compañeras, ¿no? Ya que del momento que tú entras a denunciar a ese policía o a denunciar a tu agresora o a tu agresor, la policía normaliza que ellas tienen la culpa, las revictimizan, les hacen pasar todo un proceso de peregrinación para que ellas puedan acceder a la justicia, ¿no? Y muchas de nuestras compañeras lesbianas y bisexuales lo sabemos porque muchas hemos ido por ahí y a muchas nos han callado, nos han querido hacer conciliar y por último no nos han tomado en cuenta, ¿no? Para continuar con la siguiente categoría, encontramos la invisibilización de la violencia que está en la población LGBTQ+. En esta podemos ver que en un estudio se pueden encontrar dos testimonios, ¿no? Donde mencionan que creo que ser gay no les quita lo misógino, creo que es un ejercicio de poder, pero el gaycentrismo de las organizaciones no se quitan y está muy presente aquí. Está súper marcado, no, no sé cómo es en otros departamentos, pero como decías, la invisibilidad lésbica también tal vez es un poco de nuestra culpa de ceder esos espacios un poco, ¿no? Entonces, como pueden ver, ambos testimonios reflejan, ¿no? Cómo no importa que eres un hombre gay o tu identidad sea gay, ¿no? Igual sigue saliendo el gaycentrismo, porque los espacios donde son LGBTQ+, siguen lideradas por hombres, ¿no? Lideradas por hombres machistas, misóginos, y aprovechan de ese privilegio para estar posicionados ahí, ¿no? No solamente para eso, para aprovechar la memoria y la lucha de nuestras compañeras y decir que trabajan por nuestra población, cuando en realidad no lo hacen, ¿no? Nos utilizan para proyectos, nos utilizan
para callarnos en cifras que supuestamente hacen, pero en realidad no toman en cuenta ni los derechos básicos como el trabajo, la educación, la salud de nuestras compañeras. Para continuar con la otra diapositiva, y hablamos del activismo, ¿no? Que en ese momento mencionábamos cuando encontramos esa categoría que era alzada de voz lésbica y bisexual y queer en Bolivia. Encontramos estos testimonios, como pueden ver, donde mencionan: yo creo que cualquier lesbiana existe y resiste, cada día resiste al patriarcado, resiste a la violencia, así no sea activista, porque cuando activas y estás alzando tu voz para otras, para que otras tengan un referente de lesbianas, porque yo tenía un referente de una mujer lesbiana. En otro testimonio vemos, y eso he ido a querer formar algo que yo sentía, que el activismo era algo bueno, y reconocer a muchas más personas que eran luchadoras, feministas, y que siempre empezando a moverse en las actividades, porque estaban haciendo revistas, o iban el día del peatón, o hacían otras actividades, ¿no? Podemos encontrar que muchas de nuestras compañeras han hablado sobre esta categoría, ¿no? Desde la resistencia, esa resistencia no solamente de los espacios desde las batucadas feministas, sino desde las escuelas feministas, lésbicas, bisexuales y queers que existe en Bolivia, incluso a través de la red, ¿no? Han hablado también que gracias a la memoria de la red tienen esa posibilidad y ese espacio de seguir estas compañeras que han decidido alzar su voz, ¿no? También se han encontrado desde el deporte, muchas de ellas han comentado que se han encontrado desde verse para acuerparse. ¿En qué sentido? En unas reuniones de comida, que eso significa mucho para nosotras las mujeres, ¿no? Y reencontrarnos en un espacio para compartir desde lo que cocinamos y comemos y charlamos desde nuestros dolores y reflexiones. Es una resistencia lésbica colectiva. Muchas de ellas han mencionado también que ha habido otros espacios culturales como el stand-up, los cuentos, y que también ahí se han reencontrado, ¿no? Para pasar a la siguiente categoría, podemos encontrar que es la salud, ¿no? Desde un enfoque feminista. Un compromiso que puede atender la diversidad en la sexualidad de las mujeres. Aquí encontramos un testimonio que nos menciona que creo que es necesario tener las ginecólogas feministas, porque yo quería ir a consultar y era una amiga doctora, y a pesar de que era mi amiga, no tenía la facilidad de decir las cosas. Imagínate que sea una persona desconocida. Creo que hay muchas chicas lesbianas que no van a una ginecóloga por eso, por ese miedo, porque igual una compa me dijeron que la obligaron a hacerse el Papa Nicolau, y sin preguntarle nada usar un espéculo normal y le han desgarrado. Y la ha dejado sangrando, entonces ni siquiera le han preguntado porque asume que estás yendo al ginecólogo porque sales con un hombre. Efectivamente, en esta categoría hemos encontrado muchas historias de las compañeras y compañeros que habitan en este levantamiento de información, del que el sistema de salud, ya sea aliado desde alguna colectiva o desde el Estado o desde el ámbito privado, público, no son espacios seguros. Muchas de las compañeras lesbianas, bisexuales y personas queer deciden actualmente en Bolivia no ocupar esos espacios porque no importa si son mujeres o hombres, las siguen victimizando, ¿no? Y en otros casos pasa como este testimonio, ¿no? Esta situación. No les preguntan por su orientación, no les preguntan por qué situación han venido, directamente asumen que ellas están ahí porque han tenido alguna relación con un hombre o porque tiene algo que ver desde una relación heterosexual, ¿no? Entonces, muchas de nuestras compañeras renuncian a ir a estos espacios de salud, eh, ni siquiera a los espacios aliados que tenemos, ¿no? Porque justamente esos espacios aliados donde supuestamente tienen la visión de aceptar al movimiento LGTBIQ y más, tendrían que tener una capacitación, pero aún así no encontramos esos espacios hasta el día de hoy. Gracias, Mariana, para continuar con las conclusiones.
Tu micrófono, Mariana, está apagado. Ya, perdón, muchas gracias, Elan, por tu palabra. Para concluir un poco cortito, gracias a las compañeras, hemos podido demostrar que existen violencias de todo tipo y bastantes discriminaciones, no solo a una edad, sino a todas las edades y en todos los ámbitos que podemos habitar como mujeres, sobre todo como mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Pero también como lo han demostrado, como ha comentado Elam, tenemos el activismo que está de nuestra mano, tenemos el feminismo y muchas compañeras que todas estamos resistiendo bastante y todos los días es una lucha diaria y constante que la vamos demostrando poco a poco y esta investigación es a lo que estamos llegando. Vale. Compañeras, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante escucharlas, de verdad. Elan, Mariana y Laura. Y bueno, es importante, ¿no?, darle voz a estas compañeras por medio de esta investigación y les agradecemos. También para las personas que nos están viendo, no se olviden dejar sus comentarios y preguntas, impresiones. También queremos saber el impacto de este encuentro. Recuerden también completar el formulario que está en los comentarios de Facebook y dejarnos sus saludos, ¿no? Aparte de esto, tenemos el honor de contar con 3 expertas que nos van a compartir sus reflexiones esta noche sobre este primer diagnóstico, ¿no? Hoy nos acompañan las comentaristas Belén Dávalos, Rosa Mills y Janina Camacho, que cada una tendrá 10 minutos para presentarnos sus reflexiones sobre el diagnóstico. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Belén Dávalos, socia y directora de operaciones de Futura Lab SRL, psicóloga del área social, apasionada por las personas y la defensa y garantía de los derechos. Tiene formación en innovación y emprendimientos sociales con un enfoque en la generación de impacto social y metodologías de colaboración. Con experiencia en proyectos de género, niñez y adolescencia, con la cooperación internacional. En los últimos 3 años, ella ha trabajado en el ámbito de la innovación social, con un enfoque centrado en las personas como talento creativo, desde y hacia las cuales se produce el fenómeno de la innovación. Experiencia como facilitadora de talleres y espacios participativos y colaborativos. Por favor, Belén, muchas gracias por estar acá. Gracias Alejandra y bueno, gracias a las compañeras de la red LBBOL por siempre tomarme en cuenta y hacerme parte de estos espacios tan importantes. Quiero comenzar realmente felicitando al equipo de investigadoras. Creo que el trabajo que han hecho no solamente es destacable en términos de la metodología, la rigurosidad de la investigación, sino sobre todo por la relevancia y la importancia de ir generando evidencia sobre la situación que viven las mujeres lesbianas, bisexuales, queer y más en Bolivia, ¿no? Y obviamente el pensar quizá en poder ampliar todo este tipo de investigaciones y diagnósticos a toda la región, ¿no? Creo que a mí lo que me detona, ¿no?, el haber podido leer los resultados y todo el proceso también que ha significado la investigación para las compañeras, me hace pensar en que cada vez es más relevante y necesaria la implementación de políticas de recolección y análisis de datos sobre la violencia y la discriminación que afectan a las mujeres LGBTQ+, ¿no? Empiezan a surgirme ideas como el poder realmente establecer observatorios, ¿no?, que nos permitan justamente esta recolección y análisis de información de manera mucho más constante, ¿no?
que bueno, obviamente en un primer momento probablemente tengan que tener un mayor enfoque en el ámbito estadístico, pero que realmente nos puedan mostrar cuáles son estas realidades que viven estas mujeres en los distintos aspectos de su vida, ¿no? Como también lo ha mostrado el diagnóstico de alguna manera, ¿no? Ámbitos como la educación, el trabajo, el acceso a vivienda, la situación en salud, ¿no? Creo que es clave que realmente impulsemos la implementación de estas políticas en coordinación con todas las ramas del Estado, ¿no? Y además de una manera desagregada y sistemática, que podamos realmente utilizar esta información y estos datos en el diseño, en la implementación, en la evaluación de las acciones y políticas estatales dirigidas a estas personas y a la garantía de sus derechos, ¿no? Creo que es súper importante y también un poco aprendiendo de toda esta información que las compañeras han generado a partir de la investigación del diagnóstico, el poder garantizar que en estos espacios donde se puedan generar la recolección y el análisis de esta información, realmente las personas que sean parte de los mismos, las personas que estén a cargo del manejo de esta información, tanto la recepción como el análisis, sea gente altamente capacitada y adecuada, ¿no? Para estos procesos. Creo que otro elemento que obviamente en realidad va muy en línea de ver cómo podemos continuar alimentando y mejorando esta información que podemos generar a partir de la investigación tan importante y necesaria, es que empecemos a pensar también en la generación de datos mucho más desagregados, ¿no? Yo entiendo que obviamente en el enfoque de la investigación ha habido una lógica, ¿no? De agrupar un poco a las mujeres, ¿no? Desde estas visiones, bueno, de lesbianas, bisexuales, queer, ¿no? Pero sí creo que en la medida de lo posible, cuando desagregamos los datos, y me refiero a que realmente estos nos puedan ayudar a determinar en la medida, obviamente, de lo posible, cuando estas violencias o estos, estas, no sé, pues faltas de cumplimiento de los derechos de estas mujeres realmente se deben a un tema de intersección de discriminación motivada por su orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal, y cuándo también y en cuánta medida se deben digamos, a otros motivos de discriminación, ¿no? Y a eso me refiero con tener información mucho más desagregada, ¿no? Otros motivos de discriminación como la raza, la etnia, discapacidades, la edad, la nacionalidad, la situación socioeconómica, ¿no? De las mujeres que son víctimas de estas situaciones, entre otras. Y por supuesto, realmente, y bueno, un poco por mi trayectoria, lo que he venido también trabajando en este último tiempo, considero que la clave está en poder desarrollar estrategias a partir de esta evidencia tan importante, no tan necesaria, pero estrategias interseccionales, ¿no? Y basadas en la lógica de la colaboración y la participación de muchos más sectores y actores, ¿no? De toda nuestra sociedad, que realmente puedan diseñarse estrategias claves, claras, ¿no? Para el desarrollo de todos estos aspectos de la vida de las mujeres. Realmente creo que estas iniciativas hoy son más importantes que nunca y nuevamente extiendo la felicitación a todo el equipo de la red de Lebebol, al equipo de investigadoras que nuevamente quiero destacar, han hecho un trabajo increíble, a toda la comunidad del Slack, ¿no? Y por supuesto, muy encantada de participar de este espacio, de tener la palabra. Y bueno, espero que sigamos colaborando, coordinando, saben que cuentan conmigo para todo en lo que se pueda apoyar y pues vamos descubriendo nuevas y mejores maneras de alcanzar estos nuestros objetivos, ¿no? De realmente el ejercicio pleno de nuestros derechos. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Belén, por tus palabras. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Rosa Mills Samalot, quien nació en Madrid en 1980, donde cursó la carrera de comunicación audiovisual
Ella es librera y editora de La Libre, Librería Social en Cochabamba, Bolivia, desde el 2013. En los últimos 12 años es responsable de comunicación del Centro de Documentación e Información de Bolivia, donde gestiona campañas de comunicación estratégica en torno a temas estructurales para Bolivia y América Latina. Tiene una maestría en género y políticas públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxco, en Argentina, y ha sido programadora del festival de cine, bueno, no sé pronunciar bien, pero es como Lesgay Cinema. Bueno, activa y colabora con varias organizaciones de lesbianas y feministas de Bolivia. Te damos paso, Ros. Hola Alejandra, hola compañeras, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder comentar esta investigación. En primer lugar, felicitarles por el excelente trabajo. Me parece destacable que hayan utilizado un enfoque feminista para analizar este tipo de problemáticas en torno a la violencia hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y queer. También creo que es bien destacable el uso que han hecho, la creación de indicadores propios para analizar la situación específica de estas mujeres en el contexto de Bolivia. También destaco la importancia que le han dado al testimonio como forma de narración propia de la experiencia de las mujeres. Esta es una forma específica de dar voz a las mujeres y de utilizar metodologías que salen de la lógica feminista o del análisis feminista. También creo que tienen un gran acierto, sobre todo en plantear futuros caminos necesarios urgentes para la investigación y visibilizar por medio de datos y también de sus análisis esta problemática, pero también otras problemáticas afines que surgen como ramificaciones en torno al tema de la violencia. Voy a destacar algunas de las conclusiones que por lo menos yo he podido recibir a la hora de leer el documento. Una de ellas obviamente tiene que ver con esta violencia en las parejas, que en sus datos cuantitativos representa el 73% de las mujeres que han entrevistado. Esto es alarmante, es un dato lógicamente alarmante, pero me parece sobre todo interesante el análisis que hacen desde la imposición de las lógicas binarias heteronormativas. También destacar el tema de la dependencia afectiva y económica que existe dentro de las parejas, y como ustedes han podido analizar eso, y a partir de eso cómo han hecho el análisis de la situación legal y los límites sobre todo de la situación legal en Bolivia, sobre todo los límites de la ley 348 y la ley 045, y cómo estas no están vinculadas. Por ende, las mujeres lesbianas, bisexuales y queer quedan en un vacío jurídico frente a situaciones de violencia. Pero esta situación es más compleja y eso es algo que ustedes señalan también en el análisis que hacen, y es justamente la dificultad tanto afectiva pero también institucional para poder denunciar estas situaciones. Esto tiene que ver obviamente con la imposibilidad que se tiene de poder denunciar frente a instituciones que desconocen la normativa, como ya han señalado, pero que también pueden ser altamente discriminadoras y violentas las instituciones. Por eso mismo, en muchas ocasiones, creo que se buscan otros caminos que no son institucionales, porque estas instituciones son en sí patriarcales, caminos que tienen que ver con la forma en que las mujeres podemos responder frente a la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes señalan también de una forma primaria, tal vez, la posibilidad de otra justicia, una justicia que tenga que ver más con las lógicas de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Hacen en este
análisis bastante amplio del contexto judicial, enfocan sobre todo el hecho de que no existe un enfoque feminista y menos lésbico dentro de la injusticia, yo lo voy a llamar así, pero de las instituciones judiciales. Esta desconfianza de las autoridades genera algo bien interesante que ustedes señalan, que son las formas de empatía y cuidado colectivo, que como decía, van mostrando la posibilidad de generar un otro tipo de justicia no patriarcal. Pero esto es algo que habría que profundizar bastante más. Otro de los ámbitos que me parece interesantes que ustedes destacan es la violencia en el contexto laboral. Este asunto que no es menor del tipo de empleos al que acceden las mujeres lesbianas, bisexuales y queer, sobre todo al autoempleo, a los emprendimientos personales, para disminuir la posibilidad de discriminación, pero supongo que también tiene que ver con la imposibilidad de acceder a empleos remunerados en función de otras fuentes laborales. También hacen mención a la necesidad de conocer o cómo enfrentar formas específicas de discriminación en el ámbito laboral, sobre todo el tema del acoso y la discriminación por razón de orientación sexual. Sería interesante poder generar material formativo sobre cómo poder hacer cómo enfrentar este tipo de situaciones, y eso puede incluir también, obviamente, la posibilidad que ustedes mismas destacan de los emprendimientos propios. ¿Cómo podemos fortalecer este tipo de emprendimientos para que no queden en desventaja frente a un contexto o un mercado laboral tan complejo como el que vivimos, y más en una situación de crisis? Analizan también el tema de los salarios menores y las opciones laborales de menor rango para las mujeres, y específicamente me parece que es interesante que lo señalen en los contextos de las propias organizaciones LGBTQ+, donde, como ustedes mismas dicen, existe una discriminación patriarcal por parte de la comunidad gay, que normalmente tiene acceso a mejores fuentes de empleo y mejores salarios por el hecho de ser por el hecho de ser hombres, perdón. Otro de los ámbitos que me ha parecido interesante cómo enfocan es la violencia dentro del ámbito de la salud. Es muy destacable el hecho de la invisibilización de la orientación sexual para evitar la discriminación y la falta de acceso a información y apoyo también. Esta invisibilización yo creo que se debe dar en otros contextos, no solo en el de salud. También hay me parece tal vez destacable el hecho de que no profundicen, o no se ha podido profundizar, obviamente por falta de tiempo y porque no era el enfoque específico, pero sí hacen mención en sus datos cuantitativos de la violencia obstétrica. Entonces no hay una profundización en el tipo de violencias relacionadas a las maternidades LBQ, y también a los contextos de cuidado, ¿no? A las labores de cuidado, y cómo estas son llevadas a cabo por mujeres lesbianas, bisexuales y queer, y qué tipo de violencia se puede vivir en ese contexto. Y por último, a mí tal vez me estaría faltando un poco de contexto intercultural en Bolivia, sobre todo en el tema de salud, ¿no? No se trabaja, o sea, se concibe solo la biomedicina, y no se ha trabajado pues lo que es la salud ancestral o intercultural, y cómo esta puede relacionarse o interrelacionarse con las mujeres de la comunidad. Esto tiene que ver también con las variables étnicas y económicas que el sistema biomédico nos impone, y los tipos de violencia que ese sistema mismo impone, sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres. Si bien he encontrado que es muy interesante el enfoque que hacen sobre la migración desde un punto de vista positivo, es decir, las mujeres migran y consiguen mayor libertad dentro de los contextos urbanos, también es verdad que la migración lleva consigo un lado bastante negativo.
Entonces sería muy interesante poder profundizar tal vez en esas experiencias de migración, cómo están cruzadas por las variables, sobre todo étnicas y económicas. Por último, a mí me parece que ustedes de alguna manera han planteado o han sembrado ciertas semillas que a mí me parece que es necesario rescatar para futuras investigaciones. Y estas tienen que ver sobre todo con los lazos de comunidad, la generación de comunidades no necesariamente sexoafectivas, por ejemplo, para la convivencia, ¿no? Sería interesante analizar eso, como si esa es una opción para algunas de las mujeres o solo se vive en pareja o con familia, qué entendemos por familia y por qué se dan también esos procesos. La necesidad de construir espacios seguros para las mujeres, y esos son las comunidades, ya sean de activistas o de relaciones afectivas. Y también cómo dentro de esos propios espacios comunitarios, cómo se gestionan estas situaciones de violencia, sobre todo en las relaciones sexoafectivas. Entiendo que existe una gestión de este tipo de problemáticas que no pasa por las instancias institucionales judiciales, pero que sí es importante destacar, porque como les decía antes, yo creo que ustedes están planteando o sembrando principios para entender una justicia feminista desde las relaciones lésbicas, no necesariamente sexoafectivas. Y por último, dentro de estos lazos de comunidad, que siempre son complejos, no son fáciles, no se pueden idealizar, está el tema de la gestión de las relaciones de poder dentro de las propias organizaciones, y es que sí surgen dentro de ellas situaciones de violencia, y sí se perciben también como situaciones de violencia. Como conclusión general, pienso que pues ustedes están planteando que queda muchísimo trabajo por delante. Su larga lista de recomendaciones es muy útil, yo creo, para plantear políticas públicas, tanto de instituciones del Estado como instituciones privadas. Una de las que yo destaco más es la de tener una incidencia, sobre todo en el Censo Nacional del Estado Plurinacional, para tener mayores datos estadísticos que nos permitan conocer mejor cuáles son las variables que cruzan la situación de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer, sobre todo en contextos de violencia, pero que puedan servir estos datos y coadyuvar en futuras investigaciones de cualquier tipo. Y la alianza que proponen con organizaciones, tanto LGBTQ como también organizaciones indígenas, para salir del sesgo urbano y poder conocer más a profundidad las problemáticas en el área rural y en los territorios indígenas. Yo creo que un primer paso o un otro paso más dentro de la posibilidad de generar repositorios públicos, que creo que sería muy interesante poder poner estos datos de una manera pública, pero también interactiva, que permitan futuras investigaciones para conocer mejor cuál es la situación, tanto de la violencia como de las vivencias de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Por último, nuevamente felicitarles por el trabajo. Me parece que es un gran aporte a la tremenda invisibilización en la que vivimos, y es la posibilidad de seguir generando nuevos conocimientos que es necesario. Muchísimas gracias, Ros, por tus comentarios y por tus aportes. Ahora vamos a dar paso a la palabra de Yanina Camacho Camargo. Ella es socióloga, poeta, feminista, realizadora de proyectos pensados para la mujer desde los espacios políticos, creativos y holísticos. Es fundadora de la red LBVOL, ha publicado varios libros de poesía lésbica y en el 2019 publicó su tesis sobre cuerpos divergentes, representaciones y formas organizacionales de las lesbianas en la ciudad de Cochabamba. Por favor, Yanina. Buenas noches, compañeras, compañeros, a todas, a todos. Primero, muy agradecida por este espacio, por contribuir un poco
para seguir pensando sobre la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales y queer en Bolivia, ¿no? Bueno, como investigadora también comprendo toda la serie de complejidades y limitaciones que se tiene para acceder a la información de las mismas compañeras, porque siempre tenemos que estar levantando encuestas para saber y a veces no se tiene la respuesta suficiente para obtener datos medibles, ¿no? Cuantificables que puedan significar que puedan, sí, puedan dar sentido y eco a una realidad cada vez más cercana a lo que sucede en Bolivia, ¿no? Entiendo que mis apuntes más que todo van en un sentido más de apoyo, creo, ¿no? No tanto de discutir sobre qué es lo que se hizo, lo que no se hizo en la investigación, porque creo que es una ardua tarea. Ya creo que las compañeras han hecho una ardua tarea al tratar de establecer, al darle límites a este sujeto, objeto de investigación, digamos, ¿no? Creo que es importante siempre ir retroalimentando a través de estados de arte, a través de investigaciones, qué está sucediendo a nivel legal y jurídico acerca de las poblaciones LGBTQ, ¿no? Es importante porque si bien hay avances legales, pero hay estancamientos legales también, ¿no? Hay leyes que están ahí de adorno y que son solo leyes maravillosas, que suenan maravillosas, pero no cuajan en la realidad, y eso, claro, en la investigación se trabajan mediante, o sea, se comenta, ¿no? De que las leyes no cuajan o sea, no son efectivas, digamos, ¿no? Y al final no sirven de instrumento, ¿no? Jurídico para poder proteger a las mujeres, ¿no? LBQ. Es importante esta forma de recuperar la información, de hacer que las mismas compañeras sean las que vayan, o sea, es como que da la impresión de que son las mismas compañeras las que arman su voz a través del instrumento de investigación, y eso hace que cobre vida la investigación y le da sentido y coherencia, ya que son las mismas compañeras LBQ las que participan de la investigación, es decir, no son agentes externos, ¿no? Son compañeras que están inmersas en el sentido común que significa la vivencia como diversidad, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Porque a veces somos de afuera, estamos mirando lo que sucede en una etnia, en una comunidad, y es un forastero, es un foráneo el que lo hace, ¿no? Y creo que mirar desde adentro es muy importante porque nos ayuda a ser autocríticas, reflexivas y un poco más coherentes en la performativa de nuestras acciones, ¿no? Creo que los resultados son extensos, yo sé que la investigación siempre va a dar posibilidades a nuevas preguntas, siempre va a dar posibilidad a nuevos desafíos, a la necesidad de profundizar más cosas. Entiendo que después de desarrollar una investigación pueden salir otras 200 más, porque salen nuevas preguntas y nuevas necesidades urgentes, ¿no? Creo que ha sido importante reflejar y no ocultar
el tema, lo dramático que significa para las comunidades LB el tema de la violencia entre parejas. Creo que es importante hablarlo y hablarlo públicamente y no ocultarlo, como, no vamos a mostrar esto que nos afecta solo a nosotras y nos duele solo a nosotras. Creo que es un problema que afecta, o sea, que es transversal para las mujeres, ¿no? Es transversal para su vivencia y no tiene que ser ocultado y tiene que ser visibilizado, porque es la única forma en la que podemos generar un dato y al mismo tiempo generar una política pública o al final una política de control entre nosotras, ¿no? De darnos cuenta de que esto está pasando entre nosotros, y nos ayuda a entender de que no somos las únicas, no fuimos las únicas y que no seremos las únicas y que es necesario hablar de esto, ¿no? Creo que eso, creo que es también muy importante continuar, seguir incidiendo y fastidiando para que se introduzca dentro de la cartilla del Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadística temáticas LGBTQ, porque es la única forma de generar información a nivel nacional real y que el Estado asuma políticas sobre los determinados puntos que se agenden en ese instrumento encuestal, ¿no? Es importante porque mediante ese instrumento es el que el Estado define sus políticas públicas al respecto de las diferentes necesidades de la población de un país. Y hay que incidir por afuera, por adentro, tirando piedras por donde se pueda, ¿no? Es urgente, no solo para Bolivia, sino para todo el eje latinoamericano que urge políticas reales, ¿no? Creo que a estas alturas del partido, creo que para Bolivia le ha quedado grande, le ha quedado chico, no sé, el nombrarse Estado plurinacional, porque está en permanente contradicción con la plurinacionalidad. Creo que esas son mis reflexiones, ¿no? Creo que se promueven leyes que no cuajan en nada, porque hay todo un aparato y un sistema político que impide que estas leyes sean efectivas y sean afectivas para las mujeres, ¿no? Porque, bueno, ya las mismas activistas en La Paz y en el país han estado mediante muchísimas movilizaciones demostrando que el sistema judicial es un sistema fracasado, es un sistema corrupto y es un sistema muy hijo del patriarcado también, ¿no? Muy mal, un hijo muy mal hecho. Pero creo que hay que continuar en la agenda política y seguir incidiendo, ¿no? Creo que hablar sobre la violencia a nivel red como organización, creo muy valioso hablar sobre el tema de la violencia. Y creo que dentro de estos intentos importantes, la red está profundizando cada vez más en mirarse a sí misma y eso la hace crecer, yo creo, ¿no? Este documento espero que sea leído ampliamente por las compañeras individualmente y colectivamente, porque creo que va a contribuir a mirar, a reflexionar y a mirar la acción política de forma más concreta y al mismo tiempo estratégica, y pudiendo tal vez de alguna forma atender
con más objetividad lo que se va haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo es un antecedente para la acción del discurso político, porque no se está hablando de la violencia desde un contexto metafórico, empírico, no, sino que ya hay instrumentos que hablan sobre esta violencia y pueden ser citados para que no se interprete que nos estamos inventando las violencias o las violaciones de las compañeras, y si hayan documentos que recojan esta información, ya que los sistemas legales lo único que hacen es ocultar o ignorar esta información, ¿no? El tema de la violencia obstétrica, el tema de salud es un tema interminable, ¿no? Porque ya nuestro país tiene un sistema muy carente en cuanto a atención de salud pública, y si tienes la posibilidad y eres la privilegiada de acceder a un sistema privado, igual así como que tienes que conseguir una amiga que entienda que tú no participas de ciertos tipos de conductas y que contigo, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que hacer que sea especial o que pueda ayudarte a que no te sientas incómoda en esto, al acudir a un ginecólogo, a un centro de salud. Muchísimas gracias, compañeras, y ese es mi aporte. Muchas gracias, Janina. Agradecerte mucho por tus palabras, agradecer a todas las comentaristas, a Rosy y a Belén también. Y ahora, para ir concluyendo, le daremos la palabra a Silene, por favor. Sí, gracias, Ale. Pues creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para nosotras de la red. Esto, como decía Janina, no es un camino fácil, a veces es complejo. Obviamente todas las investigaciones tienen sus limitaciones y sus alcances, y pues ahí nos vemos, ¿no? En esos alcances y esas limitaciones. Para nosotros, por supuesto que para nosotros hubiera sido muy importante tener las voces de todas las mujeres lesbianas, bisexuales y queer que habitan el territorio que llamamos Bolivia, de todos los lugares, ya sean lugares urbanos, rurales, pero pues tenemos estas limitaciones a veces, pero sí seguimos soñando, ¿no? Seguimos soñando que podamos llegar y podamos visibilizar estas voces, ¿no? De cada una de las compañeras que nos han dado sus reflexiones, yo creo que es muy importante resaltar, ¿no? De Belén, que nos dice cómo vamos a usar esta investigación, esta evidencia, ¿no? Y a veces esto pasa con las investigaciones, ¿no? Las generamos y se quedan ahí, se quedan para la librería, se quedan como para bajar, pero no le damos el uso. Entonces, ¿cuál es el uso real? ¿Cuál es el uso que llevamos a la práctica, ¿no? Más allá de las políticas públicas que el Estado nos pueda proveer, sino entre nosotras también, ¿no? Y cómo desagregamos estos datos también, cómo vamos desagregando. La verdad que esta investigación tenía un reto bien grande, cuantitativamente se podía hacer un análisis mucho más rico, pero también hemos decidido enfocarnos a la parte cualitativa, ¿no? Se puede hacer un cruce de variables, yo creo, muy enriquecedor en las compañeras que contestaban si estaban desempleadas, de dónde vivían, dónde estaban, si vivían con su familia o no vivían, ¿no? Y también podíamos tal vez desagregarlo mucho más en las cuestiones de edades, ¿no? Entonces, pero estas bases de datos pues nos quedarán tal vez para seguir trabajando en ellas, ¿no? También resaltar lo que nos recomienda Ros de llegar más allá, ¿no? De solamente la parte urbana, que yo creo que es, como decía, muy importante, y es un reto también que se ha planteado las redes desde hace como 2 o 3 años, ¿no? Hablar no solamente desde la parte LGBTIQ, como pertenecer a un movimiento LGBTIQ, pero también desde las otras identidades que nos atraviesan, ¿no? De saber que no solamente somos mujeres lesbianas, no somos mujeres lesbianas quechuas, aymaras, moxeñas, y estamos en todo lado, ¿no? En todas partes habitándonos. Y este planteamiento que Dios nos decía de cómo vemos justicia, no solamente que en la investigación salía que la mayoría de las compañeras no acudirían a una justicia formal porque la justicia no existe, ¿no? Y me hace mucho recuerdo a lo que con otras compañeras autónomas, la Batucada decía ayer justamente
en Santa Cruz, de que no podemos seguir dando la justicia a hombres o al Estado porque no la van a producir, sino también cómo vemos la justicia y cómo buscamos justicia entre nosotras y una mirada de la justicia feminista, ¿no? Entonces sí, indudablemente esto ha sido como sembrar semillas en cada capítulo, sembrar semillas en cada categoría que se pueden seguir floreciendo, ¿no? Que pueden seguir trabajando, ¿no? Y también esto de la interculturalidad en la salud, ¿no? De hecho, nosotras tenemos este reto este año, bueno, nos hemos planteado hace varios años, pero hay limitaciones igual económicas de trabajar un protocolo de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas y bisexuales, no desde este tema académico médico, no desde la medicina tradicional, sino también desde la medicina ancestral, ¿no? Que también es de mujeres, ¿no? Y viene y es desde mujeres. Creo que Janina ahí también nos ha dado muchas luces en este tema de cómo trabajamos, cómo trabajamos con esta investigación, no solo para políticas, como lo decía, pero entre nosotras, ¿no? Yo creo que es un documento que se tiene que socializar entre todas nosotras, las que pertenecemos a las redes, las que no, las otras compañeras lesbianas que habitan otros movimientos, porque por supuesto que no todas las lesbianas están en las redes, hay lesbianas, bisexuales y queer, habitan en toda clase de movimientos, entonces cómo lo vamos socializando y vamos llegando a cada una de ellas, ¿no? Indudablemente, pues vamos a recuperar esta información y siempre haciendo esta crítica que también Janina creo que lo dice en palabras de la academia, no como una sujeta, sino no como nosotros vamos a analizar a estas sujetas, sino como mujeres lesbianas y bisexuales, trabajaron conjuntamente con otras mujeres lesbianas y bisexuales y queer para realizar sus voces, sus testimonios, para trabajar con ellas conjuntamente, para crear cada grupo focal, explicarles, estar con ellas y bueno, que también ellas nos expliquen sus vivencias, sino que sea un tejido, ¿no? El tejido que vamos haciendo todas las mujeres. Entonces, a mí me parece que esto también es pensar estas lógicas académicas que nos han dicho de investigación y sujeto de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, compañeras, yo realmente estoy muy agradecida con Belén, con Ros, con Janina por estar con nosotras y pues con Mariana, Laura y Elan por haber producido esta importante investigación. Igual Ale por acompañarnos hoy día con la modernación y con el Slack. Entonces, pues gracias compañeras y nos estaremos viendo en otros momentos. Nos hemos visto en muchos momentos con ustedes tres y seguramente lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, compañeras. Gracias a todas por este espacio, por estar aquí. Agradecemos su asistencia a este espacio. Les invitamos a sumarse a la próxima difusión sobre los resultados de los diagnósticos situacionales sobre el acceso a los derechos en México. El día miércoles 16 de marzo, les invitamos a que estén presentes.